necesita el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Gente con Propósito desde los estudios de BM The Network aquí en Miami Beach. Un gusto, un placer estar una vez más y poder compartir con ustedes temas de interés personal, grupal, colectivo, social, porque la idea de este programa y la idea de BM The Network es poder suministrarles a ustedes la mayor cantidad de conceptos, la mayor cantidad de ideas que puedan sumar a su vida. Y ese es el objetivo de Gente con Propósito. Y hoy tenemos un tema súper importante, determinante, clave en la vida, el poder de la comunicación. Y es un tema que tenía que conversar con un grande de la comunicación en Venezuela, y también digo que un grande de la comunicación en América Latina, como es Eduardo Rodríguez Yoliti, que tendremos hoy, Dios mediante, exactamente, si el internet está a nuestro favor y si todo sale bien como va a salir, a las 8:25. Estaremos haciendo el contacto con el señor Eduardo Rodríguez Yoliti, comunicador, periodista, conferencista, escritor, muy querido, muy amado en Venezuela y que nos ha acompañado a través de las pantallas de televisión durante los últimos 30 años, 25 años. Y bueno, qué mejor que Eduardo para poder complementar este tema y poder conversarlo. Así que si usted tiene sus preguntas, usted puede comenzar a dispararlas desde ya, que lo voy a estar leyendo aquí en el monitor. Vamos a tratar de hacerle llegar todas esas preguntas a Eduardo para que las puedan responder y para que nos podamos conectar a un tema que tiene una importancia profunda en nuestras vidas. Porque hablar de la comunicación, sin duda, es ir más allá del tecnicismo. Hablar de la comunicación es conectarnos de alguna manera con lo profundo de la vida. La comunicación, sí, es una habilidad. La comunicación es un concepto, pero también la comunicación es un estilo de vida. Hay formas de abordar la comunicación. Por supuesto, una muy importante es a través de lo técnico, porque como habilidad, las habilidades se practican, las habilidades, uno se entrena para mejorar una habilidad. Es decir, en la medida que uno más se entrene en la habilidad de comunicar, más eficaz y más eficiente uno va a ser. Pero hay otra naturaleza de la comunicación que es la naturaleza instintiva, que es la naturaleza natural, que es la naturaleza que viene con nosotros. Esas dos dimensiones, una tal vez muy técnica, muy conceptual, muy científica, muy profunda, y otra dimensión más de instinto, más lírica, más romántica, más impulsiva. Ambas se encuentran y nos permiten entonces poder tener conexión con lo que es la vida. Usted concibe la vida sin poder comunicarse. ¿Qué pasaría si por alguna razón se nos niega la comunicación desde cualquier punto de vista? Imagínese una vida sin la comunicación. Imagínese una vida en la que usted no pueda expresar sus ideas a través del verbo, a través de tu lenguaje corporal, incluso a través del silencio. Yo creo que el mundo sería muy distinto. Pero gracias a que nos podemos comunicar, gracias a que podemos expresar lo que sentimos a través de distintos códigos, de distintas formas, eso nos permite tener mayor conexión con lo que es la vida. Pero la comunicación tiene un rol protagónico en la vida y lo tiene porque forma parte importante en cada cosa que hacemos. Nos comunicamos con nuestros hijos, nos comunicamos con nuestros padres, nos comunicamos con nuestros amigos, nos comunicamos con nuestras parejas. Una gran pregunta que yo siempre me hago es ¿cuál es el costo que se tiene desde lo personal, desde lo colectivo, cuando no aprendemos a comunicarnos? Matrimonios se han terminado por ausencia de comunicación. Países se han enfrentado por problemas de comunicación. Tragedias han ocurrido por problemas de comunicación. Es decir, el gran desgaste energético, la gran pérdida económica, el gran precio, hablando desde el punto de vista emocional, las consecuencias desde todo punto de vista que se pueden generar en nuestra vida por no comunicarnos eficazmente son muchísimas. Y es por eso que ante la posibilidad de vivir, que es lo que hacemos a diario, esa posibilidad que nos presenta el día a día de poder respirar, de poder conectarnos, el
hacernos más habilidosos en esa capacidad para comunicarnos, va a permitir que entendamos mejor la vida. Es como un filtro que nos permite adentrarnos en la realidad del otro. Porque cuando nos comunicamos no solo se trata de hablar, es que cuando nos comunicamos también se trata de escuchar, que es ahí donde muchos de nosotros lamentablemente raspamos el examen. A veces la gente piensa que comunicar solo es hablar. Sí, y aquí estoy yo tratando de comunicar una idea a través de la articulación de palabras. Es decir, el léxico que yo pueda acumular y que yo pueda tener, producto de mi experiencia, producto de mi estudio, producto de mi observación, son fundamentales para yo poder transmitir un mensaje que se pueda conectar con ustedes. Porque no crean que los discursos están ausentes de acción. Muchas veces en los discursos, en los mensajes bien elaborados, en los mensajes sentidos desde el alma, tú puedes estar llevando adelante una gran acción que puede impactar profundamente una realidad, que puede impactar profundamente una vida. Sabiamente la Biblia lo dice, que las palabras son como el filo de una espada que traspasan, que pueden traspasar profundamente el alma, el corazón de cualquier persona. Entonces, en las palabras hay poder y en las palabras hay una responsabilidad, pero esa es una forma que tú tienes para comunicar. La gran pregunta es, ¿qué tan enfocado, qué tan diligente, qué tan cuidadoso soy en la construcción de mi discurso diario para comunicarme desde mi pareja, con mi familiar, con mi amigo, o cuando me comunico a masas a través de medios de comunicación o a personas que están bajo mi cargo? ¿Pero acaso la única forma de comunicarnos es el verbo, es la palabra? No. Cuando escuchamos a otros, también estamos en un proceso de comunicación. Y es precisamente el escuchar, más que el oír, que nos permite de alguna forma poder entender la naturaleza del que está hablando para entonces yo poder establecer un diálogo que me permita construir algo junto a esa persona o junto a ese proceso. Es decir, en el discurso, en el verbo, en la palabra, en la prédica, en el sermón, está la posibilidad de construir o de destruir, de sumar o de restar. Hay un libro maravilloso que yo recuerdo que tuve la posibilidad de estudiar cuando hice una de mis especialidades en el IESA, de una autora llamada Liliana Viola, que se los recomiendo, que se titula Los discursos del poder. Y ese es un libro que a mí en lo personal me marcó muchísimo, porque además fue una de las materias que yo más disfruté en ese posgrado, que se titulaba Vocería Comunicacional. La vocería comunicacional como parte de la labor pública, de quienes estábamos allí preparándonos para nuestras labores. Y aquella materia me marcó no solo por el entrenamiento que nos dieron desde el punto de vista práctico, de lo que significa la vocería, bajo todo punto de vista, la vocería desde la exposición, desde la conferencia, desde los medios de comunicación, pero cuando empezamos a estudiar a este libro, a mí me llamó profundamente la atención el darme cuenta cómo un discurso puede impactar para bien o para mal la realidad de un país. Y en ese libro, esta autora se pasea por el discurso de Nelson Mandela cuando tomó la presidencia en los años 90 en Sudáfrica, el discurso de toma de posesión de John F. Kennedy, el discurso de Martin Luther King, el discurso de Malcolm X, el discurso incluso de Hitler, de Fidel Castro, de Martí, de Albert Einstein. Grandes discursos transmitidos con intenciones y con objetivos diferentes. Unos marcaron la realidad del siglo XX para bien y otros marcaron la realidad desde el punto de vista del caos. Y ahí comprendí por primera vez que en definitiva tus palabras tienen poder, el discurso que tengamos tiene poder, pero que esas palabras van acompañadas de otra dimensión de la comunicación, que es el lenguaje corporal. Es que tú puedes hilvanar, construir un maravilloso discurso, pero si no va acompañado de la fuerza gestual, de la fuerza de tu lenguaje facial, de la fuerza de tu lenguaje corporal, difícilmente ese discurso va a poder tener una conexión profunda con el interlocutor. Entonces la combinación entre tu lenguaje corporal, entre tu lenguaje verbal, entre tu capacidad para escuchar, entre tu capacidad incluso para hacer pausa,
entre tu capacidad para entender y comprender lo que ahí está sucediendo en ese proceso recíproco de lo que significa tratar de entender la realidad del otro, se construyen realidades maravillosas que nos permiten ir a otro nivel. Y es por eso que yo siempre he creído que a la comunicación hay que dedicarle tiempo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa famosa frase que dice, es que esa relación se acabó por problemas de comunicación? Es que ahí lo que ocurre es que hay muchos problemas de comunicación en esa empresa. Ahí nadie se entiende. Alguien dice una cosa, fulano dice otra, no hay una línea clara de lo que se quiere hacer, es que hay confusión. Pongámonos a pensar en cuántos problemas nos hemos metido por no manejar la comunicación de la manera más eficiente y más eficaz. La comunicación, en definitiva, cuando tenemos la voluntad y cuando tenemos las herramientas, nos pueden permitir resolver conflictos, nos pueden permitir negociar. Yo siempre he dicho que el emprendedor debe tener dos grandes herramientas: la herramienta del saber vender y la herramienta del saber comunicar. Por eso es que todos los días, independientemente a lo que nos dediquemos, estamos vendiendo. Y todos los días, independientemente a lo que te dediques, estás comunicando. Entonces, tanto comunicar como vender, como servir, forma parte del camino de un emprendedor o de un profesional, de un hombre, de una mujer que quiere trascender en lo que está haciendo. ¿Cuántas puertas se te han abierto por tener la capacidad, la habilidad de transmitir la idea correcta en función de tu producto o en función de tu intención? ¿Cuántas veces a través de tu discurso has podido generar confianza, inspiración y motivación en las personas que te rodean? ¿Y cuántas veces, producto de la ausencia o del manejo incorrecto de este maravilloso concepto y herramienta que se llama la comunicación, no has podido alcanzar tus objetivos? Entonces, la reflexión es: la comunicación como concepto, la comunicación como ciencia, la comunicación como habilidad, hay que trabajarla. Y la gran pregunta es: ¿qué tan buen comunicador soy? ¿Qué tan buen comunicador yo me considero? Y cuando te pones a revisar los conflictos y los problemas en los que a veces nos involucramos, es producto de que, bien sea por orgullo, bien sea por soberbia, bien sea por limitación, bien sea por cualquier razón desde el punto de vista psicoemocional, nos cuesta ir a abordar una situación y dar la cara. Porque si algo le ocurre a mucha gente, y eso ocurre mucho con el latinoamericano, es que evita meterse en problemas. Como decimos nosotros los venezolanos, evita meterse en peos. Peo es: mira, yo no quiero conflicto. A veces es necesario el conflicto a través de la comunicación. Muchas veces comunicándonos y siendo francos, pero con respeto, llega el conflicto, pero el conflicto no significa pelea. Significa simplemente de que tenemos que resolver algo, y si ese resolver algo genera cierta crispación, pues es el precio que estoy dispuesto a pagar con tal de poder entendernos y poder avanzar. ¿Cuántas cosas creíamos que no podíamos superar, pero cuando entendimos que se podía superar conversando, logramos la solución? Hay otra frase muy famosa que dice: hablando se entiende la gente. Y no siempre ocurre. No siempre hablando se entiende la gente, pero la mayoría de las veces sí. Cuando hay la disposición de las partes, cuando se entiende que es superior lo que quiero ganar junto a ti porque reconozco lo que eres y reconozco lo que hay en parte por tu talento y por tu calidad humana, y que esa diferencia que nos está separando no es lo suficientemente grande como para separarnos. Entonces, sobre ese tema quiero que hablemos con nuestro amigo Eduardo Rodríguez Yoliti, que por cierto aquí está uno de sus libros. Mira, Eduardo, aquí está el libro que me regalaste en algún momento y que lo he atesorado, lo he leído. Sobre esto quiero que conversemos en algún momento. Yo sé que este libro ya está agotado en Venezuela, pero sobre eso vamos a hablar. Nuestro amigo Eduardo Rodríguez Yoliti es locutor, es abogado, es comunicador, ha sido conductor de espacios informativos y de opinión en Radio Rumbo, Venevisión, Unión Radio en las últimas 2 décadas. Ha participado en diversos cursos, seminarios o diplomados sobre la comunicación en instituciones como el IESA, la UCAP y el Tecnológico de Monterrey. También formó parte del programa para periodistas Edward Murrow en Estados Unidos. Por su trabajo y trayectoria ha recibido los premios Monseñor Pellín, Mara de Oro, Secodap y el Universo del Espectáculo, entre muchos otros. En paralelo a sus funciones en los medios audiovisuales, se desempeña como conferencista y asesor en temas de comunicación. Sin duda que Eduardo Rodríguez Yoliti es una referencia. Para mí está en el grupo más selecto
y si digo top 3 o 5, tal vez estoy exagerando, de los comunicadores en Venezuela, porque Eduardo no solo se ha distinguido por su capacidad profesional, sino también por su calidez humana. Y lo digo porque tuve la posibilidad de recorrer el país junto a Eduardo dando conferencias, tuve ese privilegio, y también de estar en sus programas de televisión y de radio, y definitivamente una cosa es hablar de comunicación y otra cosa es escucharlo directamente de él, por su experiencia y por lo que él ha venido logrando. Y por eso le pedí hoy que nos pudiera acompañar, y estoy seguro que en los próximos minutos, ya cuando hagamos la conexión, vamos a poder comenzar a conversar sobre el tema del poder de la comunicación, conocer un poco de sus anécdotas, y hay gente que ya me ha mandado preguntas desde muy temprano, se las vamos a hacer, y usted también puede ir escribiendo, porque, repito, la comunicación no podemos verla como algo azaroso. Cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de temas emocionales, tenemos que entender que son habilidades que se pueden desarrollar, son habilidades que se pueden construir. O sea, nosotros no podemos de alguna forma asumir que, bueno, sí, claro, la comunicación es algo instintivo, uno aprende a hablar a través de su proceso socializador, y después uno instintivamente y a través de la práctica, del ensayo y el error, uno va desarrollando la capacidad para hablar. Sí, pero una cosa es hablar, otra cosa es escribir medianamente, y otra cosa muy distinta es poder hablar bien, escribir bien y poder comunicarse correctamente, porque es como un músculo, la comunicación es algo que se desarrolla, es algo para lo que nos entrenamos. Yo recuerdo cuando entré a estudiar sociología en la Universidad Central, a mí me tocó uno de los primeros profesores que me dio clases, fue alguien llamado Gregorio Castro, un sociólogo muy conocido en su momento en Venezuela, y era una referencia, era una eminencia de la sociología en Venezuela. Y yo recuerdo que en aquella clase que yo recibí de parte de Gregorio Castro, yo no entendía absolutamente nada de lo que ese señor estaba diciendo. Pero a mí aquello me fascinó, porque cada palabra que no entendía yo la anotaba. Porque cada palabra que el profesor Gregorio Castro decía, yo decía, ¿y qué significará eso? Y aquello me impactó tanto que yo recuerdo que yo pasé todo ese semestre fascinado con esa clase, aunque no entendía, porque yo no sabía que existían tantas palabras que yo no conocía del español. En aquel momento entendí de la importancia de la riqueza del vocabulario y cómo ese vocabulario me permite a mí construir mi discurso. Pero a medida que la carrera fue avanzando y la fascinación por el lenguaje sociológico me envolvía, también comencé a comprender que lo importante no es tanto impresionar con las palabras así rebuscadas que yo pueda tener, sino que lo importante era que la gente me entendiera. Entonces, llegó un momento en mi carrera y en mi formación que yo me prometí que lo más importante para mí era darme a entender, que la gente me comprendiera, más que impactar y de alguna forma generar admiración por mi gran léxico. Pero también entendí que si combinaba ese sentimiento de querer comunicarme y que la gente me entendiera y cultivaba mi léxico para tener el mejor lenguaje posible, yo iba a poder impactar de la mejor manera. Y eso, esa enseñanza que fue parte de mi experiencia en la universidad, es parte de lo que yo he venido aplicando desde que arranqué mi carrera. Y es algo que he visto en Eduardo, esa profundidad, esa cultura, ese léxico, ese mucho estudio, pero también ese buscar comunicarse de la manera más sencilla para que cualquier persona lo pueda comprender y lo pueda entender. Porque al final, ¿de qué sirve de que nos comuniquemos y el otro no me está entendiendo? Pero al final, ¿de qué sirve estar con alguien todos los días y sentir que esa persona no está preocupada por lo más mínimo, por entenderme y comprenderme? Entonces, la comunicación no solo son palabras, la comunicación también es escuchar, la comunicación también es hacer pausa, la comunicación también es crear empatía, la comunicación también es tener el control de mi lenguaje corporal. Siempre lo digo en mis seminarios, ¿de qué sirve decir buenos días si tu rostro dice que son malos días? Siempre he dicho, ¿de qué sirve decir una palabra bonita si no va acompañada con mi lenguaje facial, con mi lenguaje corporal? Entonces, esa fusión, esa riqueza, es la que de alguna forma nos va a permitir trascender en lo que significa ser un comunicador eficaz y entender que en la comunicación hay una responsabilidad. Y hay una responsabilidad porque la comunicación tiene poder. La comunicación tiene poder. Lamentablemente, muchos políticos en América Latina han utilizado esta herramienta para seducir, para engañar, para manipular, porque si bien es cierto,
que hay que entrenarse para articular y comunicar de la manera más eficaz posible, también es cierto que tenemos que entrenarnos para poder discernir lo que el otro está diciendo, para poder comprender lo que el otro está diciendo. Porque ante un discurso que busca manipular, el discurso que busca manipular se concentra en mentes o en corazones con una autoestima limitada, que le permita de alguna manera generar conexión para hacerle sentir que él puede suplir y puede cubrir todas sus necesidades. Y ese ha sido el centro, el epicentro del discurso populista en Venezuela, del discurso populista en América Latina y de muchos políticos que todavía usan el poder del lenguaje, usan el poder del discurso, usan el poder de la comunicación para lograr objetivos personales. Y cuando eso ocurre, cuando no se utiliza de la mejor manera, lamentablemente los resultados son muy negativos y no nos dan lo que ameritamos y lo que estamos exigiendo de la cotidianidad. Señor director, no sé si me puede colocar alguna de las láminas que tenemos, mientras logramos la comunicación. Tenemos el poder de la comunicación, estamos ya por conectarnos con Eduardo, estamos ahí en ese proceso, pero les voy a mostrar alguna información que nos va a servir en esa conversación que vamos a tener más adelante. Dice, la comunicación es la habilidad para comunicarnos, es una de las cualidades más importantes de los seres humanos, pues de ella se deriva la posibilidad de conectarnos con la información que gravita en nuestro hábitat. La comunicación es el puente para poder armonizar con nuestros interlocutores a través de las preguntas correctas y un lenguaje compatible. Y lo que dice del lado izquierdo, lo que dice André Gide, que me parece fascinante, André Gide dice, todas las cosas son ya dichas, pero como nadie escucha, hay que volver a empezar siempre. Hay que volver a empezar siempre. Y ya estoy viendo a mi amigo Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Aquí estamos al aire explicando algunos conceptos y teniendo algunas reflexiones. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Nos estás escuchando? Claro que sí, José Jacinto. Perfectamente, muy contento y dispuesto. Gracias por invitarme. Gracias, Eduardo. Gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí, tú sabes, tratando de sobreponernos a todas las dificultades de lo que significa la comunicación por internet, pero lo estamos logrando. Mira, Eduardo, mira lo que tengo aquí. ¿Te acuerdas cuando me diste este obsequio? Wow, me emociona verlo en tus manos. Qué maravilla que lo conserves. Así es. Y créeme que lo he leído muchísimo, lo he aprovechado muchísimo y sobre algunas cosas que he leído te quiero preguntar hoy. Hay preguntas que la gente ya viene haciendo, pero lo primero que te quiero preguntar, aprovechando tu presencia, es que hablemos sobre qué es para Eduardo Rodríguez la comunicación. ¿Qué poder hay en la comunicación? La comunicación es tan esencial, tan permanente, tan inherente a lo que somos como la vida, como el mismo hecho de la existencia. Siempre he dicho que aún no queriendo comunicar, estarías comunicando que no quieres comunicar. Somos un gesto, somos una expresión permanente de comunicación, pero fundamentalmente, como tú bien lo has planteado como título del programa, a través de la comunicación tenemos a disposición la gran posibilidad de moldear, de dimensionar y de colocar a nuestra utilidad y de los demás el gran poder de la comunicación. Cada quien decide cómo aprovecharlo, pero la comunicación es tan sustancial como la vida misma. Vida y comunicación están indivisiblemente unidas en un mismo concepto para mí. Bueno, Eduardo, y lo dices tú, que a través de los años de experiencia, a través de tus propias vivencias, yo tuve la posibilidad, para quien no lo sepa, de trabajar, de compartir con Eduardo escenarios en Venezuela, y fue fascinante poder de alguna manera observar cómo Eduardo se manejaba fuera del escenario. A mí lo que más me impactó, Eduardo, una de las cosas que más me impactó en mi experiencia contigo es cómo tú disfrutas de manera genuina el contacto con la gente antes, durante y después de una presentación. ¿Tú recuerdas, Eduardo, esa presentación en Trujillo, en Valera, Estado Trujillo, que estuvimos más tiempo firmando libros que en la misma conferencia? Y a mí aquello me impactó, porque mucha gente no lo hace. Tú sí lo hiciste y eso es algo que a mí me impactó mucho en mi carrera. Y yo digo, bueno, si Eduardo Rodríguez lo hace,
¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿O cómo no lo va a hacer cualquiera si tiene tantos años haciendo esto? ¿Por qué? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo alguien puede tener esa disposición permanente para entrar en contacto con la gente? Bueno, José Jacinto, primero yo acabo de colocar en Instagram y en Twitter la invitación para que siguiera la gente nuestro programa, porque sabes que de esa experiencia compartida en varias regiones, incluso con conferencias en Miami y en Weston, entre nosotros nació una auténtica amistad. Fue una experiencia muy rica, muy profunda. Nos movimos por varios lugares de Venezuela y tú has dicho algo muy importante que va en consonancia con lo que yo decía. La comunicación no es una postura específica cuando estoy en un determinado escenario. La comunicación no es sencillamente cuando estoy en una determinada tarima o frente a una cámara o frente a un micrófono. La comunicación es un hecho permanente, inherente a la existencia. Entonces, para mí lo más importante es la autenticidad del mensaje del mensajero. Siempre digo, más importante que el mensaje es el mensajero. Un testimonio, un mensaje te va a impactar y va a ser comprendido en la medida en que la gente lo vincule, más allá de la estética de un mensaje bonito, al origen, al testimonio, a la autenticidad de quien lo dice. Y por eso yo siempre, siempre, más allá del acto mercantil o la transacción económica que pueda haber cuando a uno profesionalmente le pagan una conferencia, para mí lo más importante es el propósito que hay de fondo. Para mí lo más importante es el gran objetivo trascendente y de fondo que tiene la misión de colocarnos en cualquier plataforma para comunicar. Es decir, la sinceridad y la conexión humana. Y eso fue lo que tuviste y eso fue lo que compartimos. Exacto, excelente. Eduardo, no sé si puedes volver a poner la cámara como la tenías anteriormente, voltearla, porque se puso de Caramba. manera vertical. Si la puedes llevar otra vez. Vertical, la vertical. Ahora sí está. Ahora sí regresaste. ¿Así? Ajá, ahora sí. Excelente. Está bien, gracias. Qué bien. Eduardo, y eso que tú dices es muy cierto, porque sería bueno, Eduardo, en base a tu experiencia de vida, perdón, que la ponga horizontal. Que la ponga horizontal, Eduardo, me dicen aquí. Pero ¿Aquí? ahí está. ¿Aquí? No, como estabas entonces, no, así no, como estabas. Vertical, horizontal no se puede. Ahí está bien, ahí te ¿Aquí? vemos perfectamente. Ajá, correcto, perfecto. Ok. Ajá, Eduardo, la utilidad, la ganancia de la comunicación, porque no solamente la comunicación, ¿qué tan vital es la comunicación en la relación de pareja? ¿Qué tan importante es la comunicación en la relación con la familia? Es decir, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar cuando no estamos dispuestos a aprender, a desarrollar la comunicación como habilidad? Que leía tu libro y Oscar Llanes en el prólogo hablaba de que él considera que la comunicación es una ciencia. Y es una ciencia la comunicación, es ciencia, es lírica, es romanticismo. ¿Qué es la comunicación y qué tan importante es en nuestra cotidianidad, con nuestros afectos? Muchos divorcios, muchas rupturas entre la gente es porque no se saben comunicar. ¿Qué puedes decir al respecto en base a tu experiencia? Mira, la manera en que nos comunicamos es ese parámetro, es ese indicador que nos dice en forma permanente cómo va nuestra vida, cómo va la calidad de nuestra manera de relacionarnos. Yo siempre digo que la vida es compensación y equilibrio, y la vida es relaciones y comunicación. Relaciones es un concepto colectivo, es un concepto interactivo, interdependiente. Nadie puede decir soy totalmente autónomo. La comunicación es emisión y recepción. La comunicación es entender que antes de hablar y hacer es más importante ver y escuchar. Antes que hablar, ver y escuchar. Es conectarte, José Jacinto. La vida comienza a comunicarte desde que abres los ojos cada nuevo día y tú decides hasta dónde te puedes comunicar, hasta dónde relacionarte. La vida, en la medida en que te relacionas de la manera más amplia, de la manera más auténtica y sentida, te abre más camino, te abre más oportunidades. Tu poder es del tamaño
de la manera en que te comunicas. Yo soy tan delicado en la relación con mi esposo, por ejemplo. Vivo permanentemente en de calidad. Y cuando veo que algo no está bien, cuando veo que algo no fluye, y mi opinión debe fluir, inmediatamente lo comparto, inmediatamente se lo digo directamente a mi esposa. Ahora, en alguna parte de ese libro, Trabaja en tus manos, mi primer libro, hacia el final, yo reconozco que todo lo que yo sugiero en ese libro, desde mi testimonio de vida, con mucha fe, con mucha convicción, todo lo que yo recomiendo ahí, en algunos aspectos, es tarea pendiente. El ser humano, José Jacinto, debe estar consciente que es imperfecto, de que siempre su manera de comunicar, de hacer, de decir, su manera de actuar va a ser insuficiente para el potencial que tenemos. Lo que determina el gran poder del ser humano es la manera en que congenia, en que consustancia o en que correlaciona sus capacidades, esa manera que tengas de conversar contigo, de explorarte a ti mismo, de atreverte, de ponerte a prueba, de insistir, de reinsistir. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahorita una etapa de mi familia muy bonita, porque ya mis hijos no son niños, ya no son ni siquiera adolescentes, mis hijos son adultos, y cada uno de estos estadios me ha puesto a prueba, José Jacinto, y amigos que nos siguen, me ha puesto a prueba para crecer o para fracasar. He tenido momentos difíciles. Hay momentos en que mi esposa me ha dicho, Eduardo, tú no te has dado cuenta que Fabiana ya creció, que Fabiana es una mujer. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahorita una asignatura que se llama Hija con novio. No es fácil, no es fácil, porque la vida tiene esas asignaturas. Tú sabes que yo lo digo en las conferencias. Sí, sí, sí. Pero estoy creciendo, José Jacinto. Cada etapa, cada plano de las relaciones es un reto en la comunicación. ¿Cuántas veces, José Jacinto, en una familia, habiendo amor entre hermanos o entre padres y hijos, hay problemas de comunicación? A tal extremo que se llega al límite de decir, no me hablo con mi hermano, no me hablo con mi mamá. Bueno, por situaciones traumáticas. Entonces, lo importante es vivir consciente de que la comunicación es algo que tú no puedes poner de lado. En la comunicación comienza y termina todo. El ser humano es una individualidad que siempre debe conectarse con el otro. Así que... Eduardo, y cuando alguien te dice, Eduardo, es que a mí me cuesta, eso que dices es verdad, pero es que me cuesta decir lo que siento, es que me cuesta expresar lo que no me gusta. ¿Qué recomendación tienes para esa gente que alude o explica o argumenta que le cuesta hacer eso que tú estás diciendo? ¿Cuál pudiera ser la recomendación? Mira, José Jacinto, por ejemplo, ¿tú me creerías si yo te digo que Napoleón Bravo se autocalifica como un hombre tímido? ¿Tú me creerías que a mí el papá de Luis Chatén, que murió hace poco, me dijo una vez, ante un comentario que yo le hice, cuando escucho o veo a mi hijo, digo, ese no es mi hijo? Y una vez en una entrevista se lo dije a Chatén directamente, aludiendo a las palabras de su papá, que en paz descanse. Y él me decía, bueno, soy tímido, sobre todo soy introvertido. Cuando estoy al aire en un programa de radio o televisión, hablo mucho y después escucho. Yo le recomendaría a las personas, en el caso que tú planteas, que sienten que tienen problemas de comunicación, que comiencen por escuchar lo que les acabo de decir, que comiencen por escuchar y por ver. Por eso tú sabes, José Jacinto, que para mí todos los procesos de relación, de comunicación y de vida comienzan por la sensibilidad, sí, que es abrir el corazón, que es ver más, que es escuchar más, que es el primer gran rasgo del líder, ver lo que la mayoría no ve, ser visionario, anticiparte. Entonces, me siento con limitaciones, me cuesta integrarme, me cuesta comunicarme, me cuesta decir lo que siento. Comienza por contemplar, comienza por estar realmente, comienza por conectarte, por ser parte de lo que estás viendo. Comienza por ver y escuchar. Y poco a poco ensaya, experimenta la maravilla de la convivencia, que es expresarte a veces con la mirada, expresarte con los actos,
que son más importantes y dicen mucho más que las palabras. Ser coherente, atender esa marca personal que día a día con tu conducta tú estás diseñando. La gente no se imagina lo importante que es la manera de saludar, la gente no se imagina lo importante que es la manera de mirar al otro, de hacerle sentir incluido en tu vida, en tus sensaciones. Allí se nos va el juego. La gente no se imagina la importancia que es saludar con cariño al parquero, al portero, a la señora humilde que está limpiando el baño, al mesonero que se te acerca con la bandeja de la cual tomas un pequeño, o te sirves un whisky, o te sirves un vino y muchas veces no le ves la cara. La comunicación empieza por conectarte con la existencia del otro. Esa sería mi recomendación. No, y que estoy absolutamente de acuerdo contigo, Eduardo, y ya que nombrabas a tu hija Fabiana, me hiciste recordar lo orgulloso que yo me sentí, aunque solamente la he visto una vez cuando visité tu casa, tu hogar, en el hecho de que haya sido protagonista de este famoso video de Nacho, protagonista del video de una canción que es una de las canciones más exitosas que ha tenido Nacho en su carrera, y tu hija es la protagonista de ese videoclip. Y de verdad que la felicito muchísimo, y también me imagino que tú te debes sentir muy orgulloso, y eso forma parte también de los resultados, de la cosecha que tú y Candy como padres pueden tener en haber sembrado en sus hijos la comunicación. Me encantó lo que dijiste, no una comunicación perfecta, una comunicación llena seguramente de hay muchos aprendizajes, de muchas equivocaciones normales, pero con la firme determinación de que yo cada día voy a tratar de hacerlo mejor, para que la relación se pueda disfrutar al máximo. Es muy, muy sabio lo que acabas de decir, José Jacinto. Hay que pensar por allí. La vida es ensayo y error. Como siempre lo digo y tú me lo escuchaste muchas veces, somos falibles, somos vulnerables, somos finitos. Es decir, fallamos, nos pasan cosas y algún día nos vamos de este plano físico. Debemos vivir conscientes de nuestra imperfección. ¿Pero para qué? Para entender que la vida es una enseñanza permanente, para aprender que más uno capta en la diferencia que en la coincidencia, en el disenso, en el consenso, maravillarnos y disfrutar la diversidad, entender humildemente, José Jacinto, un factor indispensable en la comunicación eficiente, entender que no siempre tenemos la razón, a veces en un conflicto hay que ceder, hay que ponerse en el lugar del otro, que tiene un ángulo de visión distinto al mío y probablemente está viendo lo que yo no veo. Pero me encanta que hayas subrayado y que hayas extraído con tu buen criterio y pulso de sociólogo y de terapeuta y de hombre estudioso de estas cosas, y motivador y de hombre sensible, que mi vida ha sido, sobre todo en el rol que más me llena, que es el de padre de familia, porque siempre digo que mi mayor obra es la familia, es que vivo en una experimentación permanente con la comunicación. Incluso si tú me preguntaras, yo te diría con toda honestidad que en este momento yo siento que quizás estoy en una crisis de comunicación con mi familia, en este momento. Pero tú sabes que es bonito admitirlo, estar en cuenta de eso, porque te permite saber humildemente y responsablemente que hay que ajustar a las cosas. Yo hablo mucho con mi esposa porque los años pasan. Yo soy una persona que va rumbo a sus 55 años. No soy una persona de 20, no soy de 15, no soy de 30, no soy de 40. Voy a mis 28 años de casado. Entonces el amor hay que construirlo. El amor no es solamente la espontaneidad de los sentimientos, es una construcción que se basa en la reciprocidad y en estado de conciencia que también es parte de la comunicación para valorar lo que hay. Y no es esperar que las cosas falten o se dañen para mirar y decir, éramos felices y no lo sabíamos. No, señor. Hashtag, soy feliz y lo sé. Estado de conciencia del presente, lo que tengo y que incluso a veces por razones de la aritmética de la vida sabes que más adelante va a decaer hasta desaparecer porque, repito, somos finitos. Entonces, yo en este momento, y te lo estoy diciendo al lado de mi esposa que está frente a mí, Diego se está dando una ducha, Fabiana está con su novio,
regresará en un ratito, pero yo en este momento estoy en un reto importante que es actualizar, que es adaptar y mantener en la eficiencia mis herramientas de comunicación en lo más sagrado que tengo, que son mi esposa y mis hijos. Eduardo, y agradezco mucho esta expresión de espontaneidad y de sinceridad, de algo tan propio, pero eso es lo que te caracteriza. Tratar de mostrar tu experiencia personal para que otra gente pueda sentir cómo hacerlo o cómo mejorar esa situación por la que está atravesando. Y aprovecho también para mandarle un saludo a tu esposa Candy, que está ahí contigo. Igualmente, tú sabes que Saludos. Candy y mis hijos le tienen alergia a las cámaras. Son hasta Fabiana, que ahora es una modelo y en Ajá. ascenso, tú sabes, es como muy frugal, es Ok. como muy austera con la cámara. Bueno, pero un abrazo grande, todo el reconocimiento y el cariño. Eduardo, en tu libro Mi vida en el medio, la emoción de comunicar, en la página 9, hay algo que a mí me impactó mucho. Me gustó esto que tú citas, lo voy a citar textualmente, dice: el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez construyó una frase básica para intentar comprender la longitud de la vida y su verdadera huella. Y tú citas a Gabriel García Márquez: la vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Esa frase a mí me impactó porque todo aquello, mi querido José Jacinto y amigos que nos siguen, que me recuerda la importancia de cada minuto en mi vida, yo lo valoro y trato de ponerlo en práctica. Para mí esa frase es fundamental porque la vida no son los 365 días de los años que he vivido. La vida es lo que recuerdas. La vida pasa y se agota. La vida es este momento, José Jacinto, que estamos compartiendo. Tú me lo escuchaste muchas veces, por allí comienzo mi conferencia. Este momento, José Jacinto, en una hora será un recuerdo. Y dependerá del nivel de sensibilidad, de conexión, de esa manera de empaparme con la vida y con cada momento, dependerá de todo eso que quede en mi corazón con una huella trascendente, a manera de alimento, a manera de aprendizaje. Si yo soy sensible, yo puedo valorar tu iniciativa, tu gesto, tu consideración de invitarme a tu programa. Yo puedo valorar haber visto ahorita a Pablito, haber visto a las personas que me presentaste por la pantalla, saber que hay venezolanos que me duelen, a quienes amo, que son parte mía, que están dando la batalla en otras tierras, que están forjando su destino. Bueno, en la medida en que yo soy sensible, en un acto de comunicación mental, yo puedo procesar todas esas cosas que a mí me nutren y a mí me hacen bien. Entonces, esa frase de Gabriel García Márquez a mí me marcó, como otra que tú sabes que utilizo mucho, que me la dijo Leonardo Padrón, y dijo: la vida es una exasperante cuenta regresiva. ¿Cuál es el llamado? A ponernos las pilas, a vivir en conciencia, a vivir el presente. Así como tú tanto lo dices, a darle un propósito a nuestra vida, a nuestra existencia. Tú estás haciendo un esfuerzo, tú te has trazado planes muy ambiciosos y eres consecuente y lo luchas y te fijas una meta, haces el propósito, haces del propósito un camino viable, un camino que en el tránsito pues te va enriqueciendo de varias cosas mientras llegas a esa meta. Entonces, yo te voy a decir algo, José Jacinto. Mi máxima satisfacción y mi realización profesional no deviene de los títulos académicos o de los reconocimientos que yo pueda tener, sino de haber humanizado y humanizar en todo momento mi manera de vivir, mi manera de relacionarme y de comunicar. Ahí sí te puedo decir yo, soy poderoso. Y con una profunda humildad sí te puedo decir, soy poderoso. No porque trabaje para complacer, para agradar, para meterle un camelo en la boca a la gente y digan qué chévere es Eduardo, qué simpático es Eduardo. No, no, en la medida en que yo siento, puedo influir de la manera en que quiero
positiva, constructivamente en los demás, para lo cual hay que ser ejemplo, porque hay que empezar allí, tener concordancia. Por eso, y tú y yo lo hemos hablado, mi querido José Jacinto, a mí no me sirve para nada alguien que hable muy bonito sobre una tarima y que luego cuando yo lo vea fuera de ella en el piso junto a mí, contraste completamente con eso que le escuché. Así es. No, a mí no me interesa que tú en una tarima seas una maravilla y después cuando te traten seas un patán. Entonces, uno, yo vivo, y es mi trabajo, esa búsqueda permanente. Yo voy al fondo de las relaciones, yo voy al fondo de mi manera de comunicar, que influye mi manera de querer. Esa es mi visión que tengo de esta maravilla que es cada día que nos regale la vida. Gracias, Eduardo. Mira, Eduardo, están llegando varias preguntas. Te voy a pedir que yo las voy a ir leyendo y te voy a pedir que vayas haciendo el comentario a medida que te voy nombrando las preguntas. ¿Te parece? Ok. Vaya, y muy puntual y breve. Ajá. Por ejemplo, Jacobo Muñoz dice, excelente tema. Comunicación implica saber escuchar, transmitir sentimientos, conocimiento, es abrir el corazón para entender con sinceridad al prójimo y atreverse a mostrar a otros lo que esperamos y soñamos. La comunicación es vital para un matrimonio, familia y relaciones de negocio, requiere tiempo, dedicación, tolerancia. Jacobo Muñoz, que por cierto es mi hermano. ¿Qué tienes que decirle? Mira, yo después de eso que dijo Jacobo no puedo decir más nada. Lo suscribo al 100% y está muy bien dicho. Comunicar es vivir, vivir es comunicar. No es posible la felicidad ni la vida verdaderamente plena si no te comunicas. Es excelente lo que dijo Jacobo. Ajá, gracias Eduardo. Maibeli dice, hola José Jacinto, saludos a Eduardo de mi parte. Me preguntaba sobre la importancia de la comunicación. Es transmitir lo que piensas internamente a las personas y cómo logro parar los ruidos de la comunicación que se generan internamente en la mente, ocasionados por momentos negativos o positivos que se generan con el día a día. Wow, qué gran pregunta. Hay que buscar la paz interior y hay que buscar que nuestra conexión con los seres que nos interesan, con los seres que forman parte de nuestra vida, se base en la autenticidad. La gran clave, amiga, para esto es que siempre estés sobre la verdad, sobre tu verdad. Eso te va a dar eso que llaman los músicos como condición indispensable de su trabajo, que es la armonía. Verdad, armonía, autenticidad. De ahí en adelante todo es posible. Perfecto. Gracias, Eduardo. Otra pregunta. ¿Cuál sintió que fue la señal que lo guió a usted a esa misión que cumple hoy en su vida? ¿Siempre estuvo seguro del éxito o le fue descubierto en el camino? Mi camino ha sido muy largo, muy difícil, y creo que eso es parte de mi éxito, lo acentúa y de mi felicidad. A mí todo me ha costado mucho. Yo he sido una persona de avance muy progresivo. Yo felicito a quienes han tenido un ascenso mucho más rápido. Cada quien vive su propia historia. Pero mi gran satisfacción es proporcional al gran esfuerzo que he tenido que hacer y sigo haciendo. Mi éxito es, y lo siento y lo digo con mucho humildad, que no solamente se me reconozca porque aparezco por ahí en televisión o se me escucha por radio, sino que más allá de que se me reconozca, se me conozca. Y después de que se me conoce, la gente me conceda credibilidad y me conceda afecto. Yo trabajo para el afecto. Mi éxito verdadero no son mis títulos profesionales, no son mis reconocimientos, es sentirme querido por la gente, porque recíprocamente es lo que intento comunicar, unidad y afecto. Aquí hay otra pregunta, Eduardo. Están llegando las preguntas, Eduardo. Dice, me gusta mucho este tema, señor Jacinto, porque es muy esencial la comunicación hoy en día, es una principal herramienta para todo, pero siempre con el mayor respeto y respetando la opinión o decisión de las demás personas. La comunicación es vital para las relaciones de trabajo, de pareja, de negocio, ¿qué opinión? Para las familias y amigos. ¿Qué opinión merece el señor Eduardo sobre esto? Ajá. Bueno, importante definición. Yo agregaría que a toda relación y a toda comunicación hay que agregarle
sentimiento, hay que ponerle el corazón y hay que ponerle placer. Yo voy a mi trabajo a divertirme. Yo me atrevo a decir en nombre de José Jacinto que él hace su programa. Eso que está haciendo en este momento es una gozadera para ti, un deleite, como tiene que serlo para los camarógrafos, tiene que serlo para el productor, para el director del despacho, como tiene que serlo para el señor portero que está en la entrada, como tiene que serlo para todo ser humano. Lo que uno nota en los países desarrollados es que hay una gran mayoría en la colectividad que haciendo lo que hace expresa gusto, expresa profesionalismo. El que está pasando una escoba lo hace con un posicionamiento, con una dignidad. Entonces, las relaciones de trabajo, las relaciones de equipo, de familia, las relaciones sociales de todo tipo, incluidas las redes sociales, tienen que estar influidas por un profundo sentimiento de amor, de reconocimiento por el otro, de placer. Sí, señor. Como digo yo, sea serio incluso solo cuando sea estrictamente necesario. A todo humor, a todo amor. Ajá. Amor, humor y placer. Bueno, de hecho, Eduardo, eso que acabas de decir, lo dices aquí en la página 15. Mira que he leído tu libro, Eduardo. En la página 15 dices, hablabas de tu papá y decías, mi papá, muy serio y en el rigor de su estilo, nos transmitió sensibilidad y ternura para sentirnos amados. Me demostró que hay momentos para la seriedad y también para las bromas. Por ello siempre digo en tono jocoso y con apego a mi forma de ser, sea serio solo para lo estrictamente necesario. Así es. Y a ti te consta, José Jacinto. Tú sabes que yo me pongo serio solo para aquellos donde necesariamente hay que estar serio. Mira, de resto, hermano, hay que darle rienda suelta a ese sonido que te acabo de escuchar, a esa sonrisa que te caracteriza. Y lo que decías del estudio es así. Después del programa, chalequeo seguro, hermano. Aquí Pablo no deja pasar ninguna, nada. Y J menos. Esos somos los venezolanos, el chalequeo, esos somos los venezolanos. Mira, y el chalequeo es hasta el estacionamiento, ¿viste? No. Qué bueno, qué bueno. Eso es parte de la sobrevivencia, eso ayuda mucho, es un oxígeno. Y siempre le he dicho, Eduardo, a la gente que me pregunta, ¿y qué tal la experiencia con Eduardo? Y no sé qué más. Yo le digo, mira, el que se atreva a trabajar con Eduardo tiene que ser una persona de autoestima estable. Porque andar con Eduardo, si la persona tiene complejos, si la persona quiere ser el centro del universo, pues andar con Eduardo en Venezuela eso es una locura. Lo paran en cada metro cuadrado del aeropuerto, lo paran en cada restaurante, y si hay personas que buscan protagonismo permanente y están con Eduardo, no van a poder estar con él ni media hora, porque estar con Eduardo es, Eduardo una foto, Eduardo mi hija, Eduardo un papelito, y eso es parte de lo que tú te has ganado, porque a ti te gusta, porque te entregas con fluidez a eso. Incluso aquí en tu libro también lo dice, y disculpa que cite tanto tu libro, pero es que quiero conectar lo que estás diciendo con lo que estás escribiendo, con lo que has escrito. Dices, cuando llego a un pueblo o a cualquier otro sitio, incluso de vacaciones o por un breve tiempo, necesito profundizar en aquello que no está a la vista. Eso es conocer realmente. Siento que cada intercambio es importante y me nutre, que cada intercambio me puede dejar algo que se integra a mi visión de las cosas. Por cierto, ayer, cuando se enteraron que tú ibas a estar en mi programa, ¿tú te acuerdas en Escuque de Jorge y de Alex? Sí, sí. Ah, bueno. Claro. Me dice Jorge, dígale al señor Eduardo que si se acuerda de las arepas a leña que yo dije que le iba a hacer, porque cuando regrese yo se las voy a hacer, porque cuando viajé con él me contó sus anécdotas. Bueno, me contó miles de cosas y él estaba fascinado con aquello. José Jacinto, primero, oye, me tienes honradísimo, emocionado cuando citas eso que yo escribí, cuando lo relacionas de manera tan pertinente, ¿no? Y fíjate, yo con Jorge compartí ese viaje tan interesante y me pasa cada vez que comparto un viaje por tierra, por Venezuela, porque además quienes manejan son como sabios y te dicen, mira, aquí se produce esto, aquí están estas vacas, ahora no están, mira, este es el potencial de tal tierra. Y eso a mí me marca,
y toda esa gente se me queda en el corazón. Pero sabes algo, José Jacinto, y yo creo que eso también te va a identificar a ti. Quienes provenimos de orígenes humildes, quienes sabemos y hemos vivido la limitación, eh, incluso algún rostro de la pobreza, estamos dados a una mayor sensibilidad y a una mayor profundidad para ver la vida. Mira, yo esto te lo digo de corazón y tú lo has vivido. Yo no tengo problema para relacionarme con cualquier nivel socioeconómico, pero cuanto más humilde es la gente, cuanto más pueblo hay, cuanto más autenticidad hay, más cómodo y más a gusto me siento. Porque yo sí sé lo que es la vida en un barrio, yo sí sé lo que es la vida, lo que es estudiar en Katia, yo sí sé lo que es el carrito por puesto, yo sí sé lo que es el autobús, por supuesto, eh, son etapas de la vida, me ha tocado vivir muchas cosas, pero yo vengo de una madre muy humilde de la carretera vieja de La Guaira y de un padre muy humilde de Monte Piedad, el 23 de enero, que me enseñaron la humildad con coherencia, con sus actos, y yo le doy gracias a Dios por provenir de ese origen, del cual nunca me olvido, al que siempre le estaré agradecido, porque todo lo que me pase siempre lo voy a contrastar con las distintas etapas que he vivido. Y por eso disfruto y valoro tanto las cosas. Porque el que viene de abajo tiene una capacidad de contraste y una visión de los matices de la vida que se convierte también en otra fortaleza, incluida la de la comunicación. Gracias, Eduardo. Y sé que hay más comentarios. Señor director, si me los puede colocar para rápidamente leerlos con Eduardo antes que finalice el programa. Y bueno, y quiero agradecer por esta forma tan fluida y tan sincera, Eduardo, como acostumbras a comunicar. Bueno, aquí Eduardo Bexi Espinosa dice: saludos, excelente, excelente, excelente. A los dos los admiro, como saben todo lo que dicen. Antonella La Rosa, mi amiga Antonella, conferencista venezolana, dice: excelentes profesionales, cariños para los dos. Gracias, Antonella. Y Rosángel Aguirre Ruiz dice: buenas noches, José Jacinto y Eduardo. Feliz de escucharlos. El lenguaje verbal y no verbal es esencial a la hora de comunicar. Digamos que el lenguaje es la frecuencia en la que nos sintonizamos para una comunicación efectiva. Gracias. Además, Rosángel es colega, es socióloga y es una mujer muy dada a este tema. Eduardo, ¿qué comentario al respecto? Bueno, mira, yo te voy a decir, José Jacinto, creo que estás de acuerdo conmigo en que cada comentario es genial, es de una gran profundidad, se complementan para este croquis, estos borradores que estamos escribiendo entre todos en tu programa, porque al final la comunicación es eso. Yo creo que yo también agregaría a lo que hemos dicho el tema de la espontaneidad, de atrevernos a comunicarnos. Y hoy en día que están las redes sociales que acortan distancias, que empoderan a la gente, que han desmonopolizado el territorio de la información a los profesionales tradicionales o convencionales y los medios, bueno, hoy en día tenemos una visión y una conexión sobre la comunicación mucho más sensible, mucho más amplia. Realmente, hoy más que nunca podemos comprobar que podemos empoderarnos en la medida en que seamos más eficientes comunicando. Yo le agregaría la espontaneidad, que te atrevas a ser como eres, que te atrevas a decir nunca es tarde. Siempre hay algo dentro de ti que te puede llegar a sorprender a ti mismo. Tienes que darte la oportunidad y tienes que comprometerte con esas ideas y con esos sueños que de manera inagotable van a estar dentro de ti. Excelente. Otros comentarios, yo vi otros por allí. Creo que Anthony Sosa también dio saludos desde Nueva York. Eduardo, y eso que dices es fundamental. Aquí quiero volver a citar otra parte de tu libro para ya ir cerrando, porque me gustaría, Eduardo, que ya para finalizar pudieras enviar un mensaje a los venezolanos, a esos miles de venezolanos que están fuera de Venezuela,
a esos venezolanos que están en Venezuela, porque este programa lo está siguiendo mucha gente de distintas partes del mundo, sabes lo que estamos viviendo, qué importancia tiene la comunicación en esta crisis histórica, qué importancia tiene la comunicación como herramienta, como concepto, como estilo de vida para poder conectarnos mejor con el día a día, para poder reinterpretar los procesos y las experiencias que estamos viviendo. ¿Qué tan protagónico es la comunicación en esta situación que vive hoy el venezolano? Y antes de responderme, permíteme complementar mi pregunta con leyendo una parte de tu libro que dice: el poder de la comunicación está en todos y la manera de aprovecharlo determina la diferencia entre quienes logran convertirlo en un eficaz instrumento para el desarrollo personal y social y quienes ven pasar el tiempo sin lograr destrabar el potencial de sus capacidades. Espero que mi aporte, compuesto por un sentido vivencial de motivación humana, sea un camino visible y abierto para comprobarlo y actuar. Bueno, me dejas loco, José Jacinto, porque fíjate que yo hago comentarios y tú los hilas con fragmentos de mi libro de una manera tan adecuada, ¿no? Mira, yo en este momento me estoy sintiendo muy orgulloso de los venezolanos, tanto los que han decidido emprender historias fuera de Venezuela, como los que están aún aquí, como los que han decidido incluso permanecer hasta nuevo aviso. De aquellas conferencias, José Jacinto, que tú y yo compartimos, tú sabes que uno las va madurando, les va incluyendo cosas, les va sacando otras. Yo he agregado un segmento donde digo razones para seguir creyendo en Venezuela. En primer lugar, digo, evidentemente, tiene unas condiciones naturales muy ventajosas, aunque no es el todo. Es decir, yo vengo diciendo que ya no me conformo con la cancioncita "Llevo tu luz y tu aroma en mi piel" y mostrar el orgullo por el Salto Ángel y por los copos nevados de los Andes y nuestras playas y nuestras selvas y nuestros médanos. No, tenemos que ir más allá. Eso es bueno, eso es una pertenencia, eso hay que cultivarlo porque es una identidad y un vínculo, pero tenemos que ir más allá. Y por supuesto, lo que tanto preocupa de Venezuela, en mi opinión, aparte de todo lo que puedes incluir en la lista, que lleva a mucha gente a la decisión de irse, es el tema de la educación. El tema de la educación. Países como Israel, países como Japón, la misma Alemania después de la Guerra Mundial y en el camino a su revolución industrial, bueno, son países que aprendieron y crecieron de la dificultad. Aprendieron y crecieron de la dificultad. No apalancados en riquezas naturales porque sencillamente no las tenían. Japón no produce ningún insumo. Todo tiene que comprarlo, pero lo transforma. Igualmente como Israel, por ejemplo. Ahora, que es un desierto y todo lo verde que tiene lo ha forestado o lo ha sembrado gota a gota, que por cierto, sin agua dulce, se ha convertido en una potencia desalinizadora. Así es. Pero el venezolano en el exterior en este momento, para mí significa un gran punto de inspiración. Yo que estoy en Venezuela. ¿Por qué? Porque el venezolano en el exterior hoy está demostrando la inmensa capacidad que tiene para emprender un proyecto tan bravo como es la emigración, para buscar la adaptabilidad, para entender que a veces hay que retroceder para apuntalar la retoma de un camino, de un propósito, de una premisa. El venezolano en el exterior ha entendido que hay que ser humilde, que hay que reajustar la visión de la vida y la manera de acometer eso que tú quieres de la vida. Y para mí, el venezolano está dando una contundente demostración de capacidades en el exterior. ¿Y por qué me inspira ese venezolano que está en el exterior? Porque esos mismos venezolanos que están en el exterior son los mismos que siguen en Venezuela. Somos los mismos venezolanos, solo que en distintos territorios. Y sabes algo, José Jacinto, hace poco fui a Massachusetts, a unos eventos allá, y hace poco fui a Israel y pude hablar con venezolanos que tienen un tiempo o que están llegando a esos países. Y me atrevo a hacer esta afirmación: Venezuela hoy está más unida que nunca.
creo que Venezuela, con esto de la diáspora, está desarrollando un mayor sentido de pertenencia y de vinculación que antes de esta emigración masiva. Esto te lo digo de una manera contundente, porque estoy seguro que los venezolanos que hoy están en el exterior están más compenetrados, están más interesados y más dolidos por lo que pasa en Venezuela, te lo aseguro, más ahora estando afuera que cuando estaban adentro, Así es. porque es mayor la necesidad de saber lo que pasa. A mí me conmueve, porque lo siento, lo ves en las redes sociales, no es una cuestión externa o sencillamente de querer impresionar, no, tú te das cuenta desde Venezuela, te hablo yo que estoy aquí, Sí. tú estás allá, pero yo que estoy aquí, tú te das cuenta que el venezolano que está en el exterior está integrado con su corazón, está integrado plenamente en nuestro territorio y a lo que pasa aquí, y a nuestras expectativas, y a nuestros sufrimientos, y a nuestro destino. Es decir, los venezolanos que están afuera y que están dentro del territorio venezolano son un mismo sufrimiento, son una misma esperanza, son un mismo sentimiento. Esto te lo digo, pero de manera absoluta, de manera convencida. Gracias, Eduardo. Eda Jiménez dice, recomendaciones sugieres para comunicarnos con nuestros hijos en esta época actual donde existe una pérdida de valores importantes, según tu experiencia, siendo una persona tan familiar, ya que no existe el manual para padres. Eduardo, esta pregunta ya la hago como ya la última, porque para que me des tu reflexión final y cerramos el programa. Y las demás preguntas que están, bueno, las responderemos después o en otro programa, porque ya el tiempo se nos fue. El señor director nos está dando ya 10 minutos de más, pero ya tenemos que terminar. Entonces, esta es la última pregunta que vamos a leer al aire. Escuchamos a Eduardo, que de verdad que ha sido una entrevista maravillosa. Y bueno, te voy a tener que pedir otra, si me la puedes dar más adelante, para que sigamos hablando sobre esto. Tu comentario sobre este tema, Juan, los hijos, la época, valores, familia. Bueno, mira, la vida es un concepto sistémico. La manera en que podamos transmitirle a nuestros hijos los valores y otras cosas necesarias en tiempos de crisis, yo estoy convencido de que el principal problema de los venezolanos hoy, el principal problema de esto que llamamos crisis, es la falta de credibilidad. Es decir, la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos en Venezuela y de otras tantas cosas, no es origen, es consecuencia de esto que yo estoy diciendo. Es la falta de credibilidad. La esperanza se alimenta de la credibilidad. ¿Y qué ocurre? De tanto no creer en el otro, de tanto no creer en el futuro, de tanto no creer en el país, de tanto desconfiar, termino no creyendo en mí. Termino desesperanzado, que es lo peor que puede haber. Entonces, el mejor antídoto contra la desesperanza es la acción. Se vale detenerse por un rato para uno pensar qué va a hacer, qué camino tomar, pero no se vale ante un problema inmovilizarse, paralizarse. No, no se vale entregarse, no se vale complicar más lo que ya está complicado. Así que yo recomiendo que primero entendamos que la vida es un concepto sistémico, que si yo quiero transmitirle valores a mis hijos en medio de la crisis, tengo que mostrarles coherencia. Si yo tengo una esposa, yo tengo que mostrarles a ellos una buena comunicación con mi esposa. Si no tengo esposa, o en el caso de las mujeres, si son solas, como dicen por allí, padre y madre a la vez, buscar siempre las alianzas de la vida en todo orden donde sea posible. En las hermanas, en la comadre, en la amiga, en la compañera de trabajo. Pero la vida es sumatoria, la vida es integración. Y el camino es la relación y la comunicación. Como digo tanto, no sumes a tu vida aquello que le resta, no fortalezcas aquello que le debilita. Al problema no le sumes más problemas, no le sumes más peso. Aligéralo. Y siempre que seamos coherentes, siempre que hablemos más con nuestros hechos que con nuestras palabras, aún en la crisis, nuestros hijos podrán crecer con angustias existenciales, con temores, pero van a ser unos muchachos más sensibles
más conscientes y más agradecidos. Es la crianza que le he dado a mis hijos. Mis hijos todo lo agradecen. Miren, yo ando por ahí con mi hijo, con mis hijos, y aún teniendo sed, ellos tratan de llegar a la casa para tomar agua en la casa y no gastar aquello que se puede ahorrar. Pero si la sed es tan importante y toman una botellita de agua mineral, ellos te dicen, gracias papá. Mis hijos no son gastivos. Pero no es porque estemos en esta crisis en la que está el país, donde todo es tan costoso. Ellos han sido así siempre, porque siempre los he criado así. Como tanto me lo has escuchado, José Jacinto, no es porque ahora en Venezuela esté de moda el hambre. No es porque ahora en Venezuela estemos viendo a la gente buscando en la basura para comer. No. Siempre he sentido un profundo respeto por la comida. Tú lo sabes, José Jacinto, Sí, claro que más sí. allá de que yo sea pelón, Claro que tú sí. sabes que yo dejo los platos limpiecitos. Ahí no queda una ruedita de cebolla, una ruedita de tomate. Entonces, Y no comes pollo. y no como pollo, que también lo digo en el libro y explico por qué. Pero José Jacinto, seamos consistentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos, entre lo que pensamos y sentimos, porque al final el pensamiento predetermina tu conducta y tu resultado. Que ese es el gran rollo que tenemos que superar los venezolanos, que de tanto no creer en este momento, de tanta desesperanza, se nos enquiste en la mente la idea de que nada es posible. Ahí es donde está el gran campo de batalla para los venezolanos. Y la comunicación es una herramienta indispensable. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Gracias por compartir con tanta gente en distintas partes del mundo tus impresiones, tus experiencias, tus motivaciones, tus miedos, tus certezas. Y gracias por hacernos ver que la comunicación es ese puente que nos permite armonizar con la vida. Me voy con una frase: la comunicación es un estilo de vida. La comunicación no es una herramienta aislada. No, la comunicación tiene que ser parte de nuestro día a día, independientemente del proceso que estemos viviendo. La comunicación no se reduce a lo bueno o a lo malo. La comunicación es un proceso dialéctico que hace vida en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y que está ahí para disfrutarla, desde nuestras imperfecciones, desde nuestras certezas, de nuestras dudas, desde nuestros miedos, pero también desde nuestra fe, nuestra motivación, nuestra inspiración. Y tú eres ese tipo de ser humano, un hombre ejemplar, un hombre que con su trayectoria y con su estilo de vida nos inspira a muchos de nosotros, y qué gusto, qué honor tenerte como amigo y haberte podido entrevistar. Y desde aquí del canal todos te mandamos un gran abrazo y se te quiere muchísimo, y saludos a Candy. Gracias, igual a Yoredi, a tus padres, a quienes tuve la oportunidad de conocer allá en Valera, a Jorge, a toda esa gente, chicos, a todo ese pasado que es parte del presente, porque lo mantenemos en el corazón y que además son satisfacciones en común. Mira, José Jacinto, ¿tú te acuerdas algo que dice, la vida está hecha para amar, estar cerca del bien y no del mal, sentir cada momento una palabra, un gesto, saber que en el abrazo no hay final, ¿te acuerdas? Claro, esa la cantaste en el Italben en Valera, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ah, excelente. ¿Te Bueno, acuerdas? porque además Eduardo Cerrando. también es cantante, y ya nos contarás algún día toda esa trayectoria y todo lo que has venido haciendo con tantos músicos venezolanos. Gracias, Eduardo, se te quiere mucho. Tenemos que despedirnos. Un gran abrazo, que Dios te guarde a ti y a tu familia. Gracias. Amén, hermano. Amén. Saludos a tus seguidores y que sigas conquistando grandes logros, pulso a pulso, siempre hacia adelante. Un gran abrazo. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos tomamos 15 minutos más, pero lo valía porque era un invitado súper especial, y sé que sus reflexiones ustedes las van a atesorar, las van a aprovechar. Y en conclusión, recuerde, la comunicación es la herramienta que tenemos para poder hacer de esta vida una vida mucho más interesante, porque al comunicarnos nos vamos a conectar con lo mejor que tiene la vida. Un gran abrazo, y recuerden, Gente con Propósito, todos los jueves a las 8 de la noche por aquí, por BN The Network, la plataforma de televisión online que está calando cada día más en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo. Se les quiere mucho.
Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Mile Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. BM The Network, una plataforma de información y entretenimiento con una programación dirigida a toda la familia. Salud, Que ella tuvo un desequilibrio completamente grande de vitaminas. música, Eres amado, he sufrido y he llorado. consejos, La felicidad es una decisión y definitivamente eso lo puedes decir tú todos los días de tu vida. lo más viral, Ahí viene, ahí viene. transmitiendo desde nuestros estudios desde la ciudad de Miami para todo el público latino en los Estados Unidos y el mundo. medida que tú te conectas con tu talento, en esa medida vas a fortalecer tu confianza en ti mismo. Queríamos hacer una reunión entre cubanos y venezolanos que queremos un fin común, que es la libertad de nuestros países. Y toda una completa programación al alcance de tu dispositivo móvil favorito. BM The Network.